Infundios, don ánimo de lucro y el filete, recorriendo anécdotas que nos hablan de creencias y de creedores, que no es lo mismo que acreedores, pero remotamente, o tal vez no remotamente, se acercan los unos con los otros. Cuéntenos, don ánimo, de su anécdota. Bueno, esto es muy hablando sobre la deuda, de ese libro recomendable que se llama En Deuda, de David Grebes. Hay un momento en que describe el reporte de un antropólogo francés llamado Jean-Claude Gallet, que cuenta en sus escritos, él fue catalogado por Google como un hinduista, o sea, experto en las culturas de la India. Y él refiere que por allá, cerca a Nepal, entre Nepal y la India, en esa columna, en esa cordillera del Himalaya, encontró un pueblo en el que existían las castas y los descastados de esa región habían sido un pueblo vencido en esas cantidades de guerras que se desarrollaron en la India desde la muerte de Buda hasta ahora. Esos vencidos vivían en esa zona y entonces eran todos muy pobres, tan pobres que comenta el señor Gallet que no tenían nada para comer, entonces pedían préstamos. Ese es el cuento del feudalismo. Como eran los vencidos, le pedían préstamos a los señores, a los terratenientes, para solucionar, porque eran unos préstamos míseros, para solucionar sus problemas de falta de comida, sino para que les dieran trabajo, porque al trabajar, ¿no?, pagando los intereses, porque eso no regalan nada, pagando los intereses al trabajar, ellos recibían comida a cambio. Entonces, prácticamente todo el mundo se endeudaba, era para que le diesen trabajo para pagar los intereses, porque se pagaban con trabajo, como lo hacen acá con los indígenas todavía. Y con los países todavía, el Fondo Monetario y compañía. No, pues, ni hablar de esos grandes buitres. Pero esta pobre gente también tenía a veces sus gastos grandes. ¿Cuáles son los gastos grandes de un miserable, de un outcast, de un descastado? Pues cuando hay una boda o cuando hay un entierro. Entonces le solicitaban préstamos a esos terratenientes déspotas, les solicitaban préstamos para cubrir esas necesidades, atender esas cosas. Lo cierto de todo el cuento es que eso llegaba a tal extremo que cuando alguien tenía una hija, ¿no?, y se iba a casar la hija, iba y le solicitaba un préstamo al señor terrateniente, y entonces él tenía, y era una cosa ya completamente admitida, no era necesario, él admitía que tenía que dar una hija como garantía. Entonces la novia se casaba con el préstamo del señor feudal y... ¿La hermana de la novia? No, la novia. Supongamos que tenía una sola hija, la novia. Se casaba con alguien, le hacían su fiesta y al otro día, después de la primera noche, esa novia tenía que ser enviada al señor feudal para que él la tuviese como concubina el tiempo que él considerara necesario, y en el momento en que se aburriese la enviara a pagar la deuda, a empezar a pagar la deuda, como la enviaba a unas minas, digamos, como mandarla a las minas aquí de carbón. La mandaba a las minas para que sirviese como prostituta durante 1 o 2 años. Después de ese 1 o 2 años, cuando consideraba el señor feudal que había pagado la deuda, le era devuelta al esposo para que ella pudiera continuar su matrimonio en forma normal. Este tipo de cosas no era considerado ni por las castas, ni por los brahmanes, ni por la comunidad como algo ilegal. Les parecía algo, eso se vuelve algo natural, algo usual, algo de costumbre, ¿no? Lo importante es que nunca este antropólogo pues entró tras las puertas en la vida privada de los descastados.
Entonces comenta el autor que en un momento determinado, pues en esa zona existen muchos naxalitas, guerrilleros maoístas, que de pronto sí llegaban a preguntar qué estaba pasando y cómo había que entrar a neutralizar esas cosas. Pero lo cierto es de que esto que le estoy contando, esto ocurrió en los años 70, en 1970. No es algo que fuera por allá en épocas remotas. Estamos hablando de épocas casi actuales. O sea, feudalismo contemporáneo, don Aníbal. Segunda mitad del siglo XX. Joder, don Aníbal. Sí, señor. O sea, estamos revolcados en el mismo lodo. La gente tiene los elementos suficientes para volver a ser igual o peor. Hasta aquí, Infundios, con la cruel lectura de la realidad contemporánea. Nos vemos la próxima. Don Ánimo de Lucro y el Filete.